interesante y necesito que estén muy concentrados en este tema porque siempre tiene un buen grado de complejidad. Hay muchas cosas que entender de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de algo llamado la fonética y la fonología. Bueno, especialmente vamos a hablar de lo que es la lingüística, vamos a entender a qué hacemos referencia cuando hablamos de lingüística y cuáles son las ramas de la lingüística. Hoy vamos a analizar esas ramas de la lingüística con el fin de, pues, que ustedes puedan entender de dónde sale o por qué se produce el lenguaje, o sea, por qué podemos hablar, de dónde sale la voz, o sea, eso no, o sea, nosotros no hablamos por hablar, sí, pues obviamente las cuerdas vocales tienen una influencia, pero pues hay algo más allá. Entonces vamos a entender de dónde nosotros tenemos la capacidad de formar o de producir sonidos y igualmente por qué las cosas o las frases o las palabras se organizan de cierta manera, por qué yo le doy un significado a las cosas. ¿Listo? Todo eso lo vamos a aprender el día de hoy. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que se llama la lingüística. Entonces, para la lingüística, ya les voy a compartir acá pantalla. Vamos a empezar a leer. Entonces, vamos a leer. Esta va a ser la guía que vamos a trabajar de esta semana. Entonces, es la guía, la última guía de español. Hoy terminamos con español. Dentro de 8 días ya van a ver la asignatura de ciencias. ¿Listo? Entonces, vamos inicialmente a tratar de comprender qué es la lingüística. ¿Listo? Isolina, ¿me ayudas leyendo, por favor? Isolina está por ahí. Isolina, ¿me escuchas? Tienes que activar el micrófono. Hola, hola. Brian, ¿me puedes colaborar leyendo, por favor? Creo que Isolina no está presente. Vale, profe, leer todo leer ese texto. Sí, por favor. Vale. Lingüística. La lingüística es una disciplina que se encarga del estudio del lenguaje desde diferentes perspectivas y en distintos niveles, con el objetivo de comprender cómo funciona y cómo se utiliza en la comunicación humana. Esta ciencia estudia la estructura, el uso y las variaciones del lenguaje en todas sus manifestaciones, desde los sonidos, las palabras y las frases, hasta los textos, las conversiones y los discursos. Además, también se enfoca en la relación entre el lenguaje y la sociedad, la cultura y el pensamiento, y en cómo el lenguaje influye en la forma en que las personas se perciben en sí mismas y a los demás. La lingüística nos ayuda a entender cómo funciona el lenguaje humano, cómo se usa para comunicarnos y cómo fluye en nuestra forma de pensar y de relacionarnos con el mundo que nos rodea. Bueno, entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Cuando hablo de la lingüística, es una disciplina que se encarga de estudiar el lenguaje. Entonces, vamos a aprender o vamos a comprender cómo se da la cuestión del lenguaje a partir de las ramas de la lingüística. Entonces, ¿cuáles son las ramas de la lingüística? Son estas que vamos a ver acá. Entonces, tenemos una de las ramas de la lingüística llamada la fonología. Perdón.
Hola Gerson, buenos Hola, profe, días, buenos días. bienvenido. Bueno, Gracias, entonces, profe. estamos hablando sobre la lingüística, ¿cierto? Entonces dice que que es el estudio de cómo se produce el lenguaje, ¿cierto? Es lo que nosotros necesitamos analizar para poder producir nuestro lenguaje. Entonces resulta que la lingüística se divide en diferentes ramas, ¿cierto? Hay unas que son netamente de la lingüística y hay otras subramas que son de algo llamado la gramática. Entonces, por ejemplo, eh, por este lado, por ejemplo, tenemos que de la lingüística son estas cuatro que están acá, ¿cierto? Entonces, esas cuatro son semántica, fonología, fonética y gramática. Pero resulta que la gramática tiene otras ramitas, otras ramificaciones que son analogía, ortografía, sintaxis, prosodia y morfología. Nosotros vamos a estudiar el día de hoy esto que está acá. Fonética, fonología, semántica y gramática. Entonces, para empezar, vamos a ver esta presentación. A ver, ¿qué son las ramas de la lingüística? ¿Para qué me sirven? ¿Cómo las uso? Bueno. Entonces, vamos a hablar nuevamente, nuevamente vamos a hablar de lo que son las ramas de la lingüística y las ramas de la gramática. Entonces empezamos con lingüística. Gerson, ¿me ayudas a leer lo que es la lingüística, por favor? Gerson, ¿estás por ahí? Hola, hola. Bueno, la lingüística nos dice que es la ciencia, es una ciencia que estudia el origen, es una ciencia que estudia la evolución y es una ciencia que estudia la estructura del lenguaje humano. Entonces, ¿cómo nació el lenguaje de las personas? ¿Cómo vino evolucionando el lenguaje? ¿Y cómo es el lenguaje? ¿Qué es lo que forma el lenguaje de la gente? Entonces, la lingüística se va a dividir en fonética, fonología, semántica y gramática. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. Entonces, las ramas de la lingüística son, vamos a empezar con la fonética. Isolina, ¿ya estás por ahí? Hola, hola. Gerson, ¿ya está por ahí? Hola, hola. Brian, ¿estás por ahí? Ok, voy a continuar la clase entonces. Dice, la fonética estudia los sonidos y su producción, su constitución acústica y su percepción. Entonces, cuando vamos a hablar de los sonidos es porque yo voy a mirar cómo es que se pronuncian ciertas letras, o sea, voy a empezar por las letras, solamente por las letras. No vamos a hablar de palabras, no vamos a hablar de frases, sino solamente el sonido de las letras. Entonces, vamos a mirar acá.
a ver lo que es la fonética. Bueno, perdón. Entonces, voy a compartirles nuevamente acá la presentación. Vamos a leer de qué trata. Entonces, como les venía diciendo, vamos a hablar de las ramas de la lingüística, ¿cierto? Que habíamos dicho que la lingüística es la ciencia que estudia el origen, es la ciencia que estudia la evolución y es la ciencia que estudia la estructura del lenguaje humano. Entonces, nosotros cómo emitimos los sonidos, por qué las letras suenan de tal manera, por qué yo interpreto un mensaje de tal manera, ¿cierto? Todo eso es lo que vamos a analizar con la lingüística. Entonces, vamos a ver acá la primera de las ramas, que es la fonética. En nuestra guía de estudio vamos a hablar de la fonética. Listo, acá tenemos un apartado sobre lo que es la fonética. ¿Por qué hablaría así? Entonces, vamos a hablar de la fonética, miren acá. Entonces, este es un ejercicio que vamos a realizar en la guía. Tienen que estar muy pendientes hoy de la explicación de la clase para que sepan cómo llenar este cuadro. ¿Listo? Ojo, porque este cuadro necesitamos que comprendan lo que es la fonética desde acá. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de qué es la fonética, pero vamos a empezar desde acá. Resulta que tenemos esta presentación. ¿Listo? Nosotros para poder producir los sonidos necesitamos de las funciones que realiza nuestro aparato fonador. Entonces, cuando yo hablo del aparato fonador, es toda esta parte que nosotros tenemos, ¿cierto? Porque resulta que para poder producir un sonido, nosotros necesitamos los orificios de la nariz para que pueda pasar el aire, ¿cierto? Y resulta que el aire va a pasar por el tracto nasal, ¿cierto? Por esta partecita y va a continuar por este lado de acá. Entonces, acá por este tracto nasal donde yo voy a recibir el aire, ¿cierto? Vamos a necesitar otra parte ya de nuestra boca que también hace parte del aparato fonador, que en este caso es el paladar. Miren que acá me están mostrando de dónde sale cada una. Entonces el paladar es esta parte de acá, que nosotros nos podemos tocar el paladar con la lengua. Necesitamos los dientes, necesitamos los labios, la lengua. Miren acá la lengua. La parte de atrás, como por donde está la parte de atrás de la garganta, se llama velo del paladar. Tenemos acá los alveolos, ¿listo? Es necesario que reconozcamos estos nombres. Paladar, alveolos, epiglotis, que es la glandulita acá chiquita, cuerdas vocales, miren que están muy cerquita las cuerdas vocales y la epiglotis y la tráquea. Estas partes son importantes, uno porque pues esto lo van a trabajar en ciencias también, ¿cierto? Entonces pues es necesario que reconozcamos las partes de nuestro aparato fonador e igualmente es necesario
que reconozcamos cómo hace el aire para producirse, cómo o por dónde ingresa el aire, qué función tiene el aire, o sea, para qué me sirve. No es solamente inhalar, respirar y ya, ¿cierto? O sea, ay, voy a respirar y ya, para eso me sirvió el aire. No, el aire funciona de una manera impresionante. Es muy importante para que yo pueda emitir los sonidos. Entonces, vamos acá. Isolina, ¿estás por ahí? Gerson, ¿estás por ahí? Sí, señora, profe. Ok, entonces, ¿me haces un favor? ¿Me ayudas acá con la lectura de lo que es la definición de la fonética? Bueno, profe, dice la fonética. Estudia los sonidos y su producción, su constitución acústica y su percepción. Bueno, ahora, perdón, yo les voy a compartir acá la guía. Entonces, creo que les estaba mostrando la presentación. Acá, esta es la forma como va a pasar el aire, ¿cierto? Acá me está representando. ¿Alcanzan a ver la imagen? Sí, señora. Ok, ese es nuestro aparato fonador. Entonces, cuando yo hablo del aparato fonador, son todos estos órganos que me permiten que yo elabore un sonido. Y el sonido no solamente se elabora porque Carolina está hablando, porque Gerson está hablando, porque Brian está hablando. El sonido que nosotros emitimos, la voz que nosotros emitimos, se produce a partir de la combinación del sonido de muchas letras. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a utilizar o lo que vamos a empezar a estudiar con la fonética. Entonces dice que la unidad mínima de la fonética se llama fono y nos dice, se emite por la voz, se relaciona con el agua, se representa entre corchetes, son ilimitados. Entonces son muchos los sonidos, ¿cierto? Vamos a tener algo llamado los sonidos consonánticos y los sonidos vocálicos o los fonos consonánticos, fonos vocálicos. Cuando hablo de un fono consonántico, entonces dice, es la pronunciación de, digamos en este caso, de las consonantes, más no de las vocales, porque tenemos fono consonántico y fono vocálico. El fono vocálico son las vocales, cómo se pronuncian las vocales. Entonces, resulta que cuando yo voy a pronunciar una vocal, no la pronuncio porque sí, ¿cierto? Hay una regla para poder hacer la pronunciación de las vocales. Entonces, por ejemplo, yo no digo solamente A, porque es que si yo digo A, esa A tiene un sonido, pero si yo hago la pronunciación de mi A normal, A ya cambia, ¿cierto? ¿Por qué tengo que identificar los diferentes sonidos de las vocales y de las consonantes? Porque resulta que nosotros, por ejemplo, en el español solamente tenemos 5 vocales y 16 consonantes, ¿cierto? Mientras que en otros idiomas, por ejemplo, el francés maneja 16 vocales y 3 semivocales. Entonces, por eso tenemos que aprender a diferenciar el sonido de las letras, porque no todas me van a servir para pronunciar o para decir la palabra o la frase que yo necesito, dependiendo también del idioma. Entonces, primero tengo que saber la posición de la boca, cómo se va a producir el sonido según el movimiento de la lengua, cómo va a pasar el aire para que yo produzca ese sonido. Entonces, si por ejemplo yo hablo en este momento, vamos a hablar de los fonos vocálicos. Los fonos vocálicos, reitero, son las vocales, cómo suenan las vocales. Entonces, por ejemplo, la vocal A, ¿cierto? Yo puedo decir A, puedo decir E, I, O, U,
y casi no hago movimiento de mi boca. Entonces, si yo no hago movimiento de la boca, pues no se va a notar cómo es la articulación del sonido. Pero si yo hago el ejercicio normal, no es siendo exagerado, sino es la manera como se hace el ejercicio en el estudio de fonética, entonces tengo que mirar hasta dónde se abre mi boca para pronunciar ciertas vocales. Entonces yo digo A, E, I, O, U. ¿Listo? Esa es la apertura mía. Cada uno puede hacer su movimiento, hacer su gesticulación para ver cómo es la pronunciación de cada uno en su vocal, ¿cierto? Cómo es ese fono vocálico. Entonces, en mi caso, mi boca abre hasta cierto punto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto lo hacíamos, por ejemplo, en la clase, cuando yo estaba en la universidad. A nosotros en la universidad nos enseñaron fonética y fonología del francés, fonética y fonología del español, fonética y fonología del inglés. En el caso, por ejemplo, de francés, me acuerdo mucho que el profesor nos ponía un ejercicio, que es el que voy a hacer ahorita. No lo hago con bajalenguas porque no tengo bajalenguas acá, pero lo voy a hacer con esta regla. Entonces, resulta que con el profe lo que nos ponía a hacer era, listo, usted va a mirar hasta qué punto su boca queda abierta cuando pronuncia una vocal. Entonces, me pongo, por ejemplo, digamos que este era el bajalenguas que nos ponía a usar el profesor, pero pues este no es el bajalenguas. Lo ubicamos acá, respiro, ¿cierto? Hago la respiración y luego digo A. Entonces voy a mirar hasta qué punto marcan mis dientes inferiores. Por eso es que los dientes hacen parte del aparato fonador y también son importantes. Entonces miren acá. A. Y acá, hasta acá abre mi boca cuando yo voy a decir la A. Esa es mi A. Voy a decir la letra E. 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 ¿Listo? E. La E queda un poquitico más arriba, ¿cierto? E. I. I. La I queda un poquitico más arriba. O. O. Viene quedando un poquito más acá. U. U. Viene quedando también por acá. Bueno, ahí no es que se vea mucho, pero bueno. Acá estoy marcando hasta qué punto debo abrir mi boca para poder emitir un fono consonántico, un fono vocálico, es decir, emitir el sonido de vocales, fonos vocálicos. ¿Listo? Ahora, las letras también van a tener un sonido en especial. Y las letras, dependiendo la posición de la lengua, la posición de los labios, la posición de los dientes, van a sonar o no van a sonar, van a ser sonoras o van a ser sordas. Entonces, cuando hay sonoridad, ¿listo? Yo las voy a escuchar fácilmente. Por ejemplo, vamos a ver acá el cuadro. Entonces, vamos a hablar de lo que son los fonos consonánticos. Entonces, resulta que cuando yo hablo de fonos,
ya vimos que hay 5 fonos que son vocálicos. Entonces, fonos vocálicos A, E, I, O, U. Entonces, llamemos a los fonos el sonido, ¿cierto? El sonido, digamos, de las letras. Vamos a hablar de los fonos consonánticos ahora. Entonces, resulta que cuando yo hablo de fono consonántico, yo puedo dividir esos fonos en el punto de articulación. Entonces, el punto de articulación es bilabial, por ejemplo. Bilabial quiere decir que yo tengo que juntar mis dos labios para poder pronunciar esa letra o esa consonante. Entonces, por ejemplo, tenemos P, B y M. Ustedes pueden hacer el ejercicio allá en su casa. Entonces, cuando vamos a decir P, miren acá, bilabial. Entonces, en la bilabial, miren la B, yo digo B, B, ¿cierto? Vamos a hablar de la P, ¿cierto? No estoy diciendo cómo se llama la letra, estoy solamente diciendo cómo suena. Porque si yo digo B, es porque ese es el nombre de la letra, más no es el sonido como tal. El sonido de la letra es B, B. El sonido de la letra es P, P. El sonido de la letra es No, yo sé que la letra ustedes dirán, profe, pero eso luego no se llama M, así se llama la letra, pero el sonido no es M, el sonido es Cuando yo junto sonidos, entonces yo empiezo ma. Estoy juntando el sonido de la letra con el sonido de la vocal A. Ma. Pa. Bebé. Entonces, estoy haciendo el sonido de cada letra. Entonces, acá nos dice, bilabial cuando se unen los labios, los dos labios para que pueda sonar la letra. Dental, cuando se unen el ápice de la lengua con la parte posterior de los dientes. Entonces, por ejemplo, yo digo dental, ¿cierto? Estoy casi mordiendo mi lengua para poder decir esas dos letras. Entonces yo digo dedo, el sonido de la D. Ahora, por ejemplo, con el sonido de la T. Tete. ¿Sí? Estoy haciendo el sonido de la letra para poder formar una palabra, para poder juntar letras y que eso me forme una palabra. Acá, por ejemplo, nos dice, tenemos otro tipo de articulación, dice, alveolar. Alveolar es cuando se unen la lengua con los alveolos. Uy, profe, ¿cómo así que los alveolos? Acuérdense la representación que vimos acá. Miren dónde están los alveolos. ¿Listo? Esta es nuestra boca. Miren, acá están los dientecitos un poquitico más arribita. Entonces, cuando vamos a pronunciar estas letras, ¿cuándo más se da? Alveolar cuando se unen la lengua con los alveolos. Por ejemplo, yo digo Vamos con el palatal. Dice, la lengua entra en contacto con el paladar. Paladar acá arribita. Entonces yo digo
La lengua se me pega a la parte de arriba, a la de acá. Interdental, la lengua se coloca entre los dientes. Esta representación que ustedes ven acá, este símbolo como raro, es la forma como se escribe el sonido de la letra. No es la letra como tal. Acá lo mismo, así es como suena la letra, mas no es la letra como tal. No es la consonante. Este sonido de acá, ese circulito como con la rayita en la mitad, ese es el sonido de la Z. Nosotros, infortunadamente, no tenemos la costumbre, ¿cierto? A nosotros desde niños en el colegio no se nos educó ni se nos formó en el manejo de las letras como debe ser, ¿cierto? O sea, nosotros nos fueron simplemente diciendo, esta es la S, esta es la Z y esta es la C, y ya, pero no nos dijeron ni nos hicieron énfasis en el sonido de estas letras, y es muy importante. Si a mí desde chiquito me hacen énfasis en el sonido de las letras, muy posiblemente no tendríamos problemas de ortografía, que yo pues me imagino que de pronto alguno de ustedes dirá, uy, sí, profe, yo tengo una ortografía pésima, profe, a mí me va súper terrible con el uso de la V, con el uso de la B, con el uso de la S, a veces pongo S donde va Z, a veces pongo Z donde va S, a veces pongo S donde va C, ¿cierto? Resulta que si, como les digo, si a mí desde chiquitico me hablaran con el sonido que debe ser, pues muy posiblemente no me pasaría eso. Entonces, este sonido es el sonido de la Z. Yo no digo Z. La Z no se pronuncia Z. La Z se pronuncia así. Con ese airecito suavecito. La Z. Z. Zaragoza. Zapato. Zapatilla. Zapatería. Zapatero. Zonzo, zancudo, ¿cierto? El zancudo. Entonces, todo lo voy a pronunciar con esa Z y el sonido de la Z se representa de esta manera. ¿Listo? Esta es la forma como voy a representar ese sonido. Acá lo que está dentro de esos corcheticos son los sonidos de las letras, no son las letras como tal. ¿Listo? Sí, no, pero profe, si ahí veo la S, sí, o sea, la vemos así, pero en sí esa es la representación del sonido. Una cosa es la letra como se escribe y otra muy diferente cómo se pronuncia. Eso es lo que les he estado repitiendo en todo este ratico de clase. Vamos a hablar de velar. Se une el dorso de la lengua con el velo del paladar. Entonces yo digo, la parte de atrás de la lengua se va a juntar con lo de arriba. Entonces yo digo, G. Este es el sonido de K, de K, 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 no solamente de la K, no solamente va a ser la K, la A, la K, la E, la K con la I, la K con la O, la K con la U, o la C con la A, la C con la O, la C con la U. ¿Listo? Este es el sonido que representa los sonidos K, K. Este sonido de acá es el sonido de la J, se representa con una X, el sonido de la J. Entonces, por ejemplo, si yo digo juego, esa se representa con la X, con esa X, ese es el símbolo fonético. Entonces yo digo G, G, G. Labio dental. Se une el labio inferior con la punta de los dientes superiores para emitir el sonido. Entonces yo digo FIFA, FIFA, ¿cierto? F, el sonido de la F. Vamos ahora modo de articulación. Entonces, cuando el contacto entre los órganos de articulación impide el libre paso del aire, entonces vamos a decir, si ven que cuando yo digo, el aire se ve como cortado, ¿cierto?
Mientras que en las fricativas dice, vamos a sentir que hay una fricción, cuando el contacto entre los órganos de articulación permite el paso del aire. Yo digo, sale aire, sale aire, sale aire, sale aire, sale aire, sale aire. ¿Listo? Africadas es la combinación del oclusivo, se combina esto con este, ¿cierto? Africadas. Entonces, los órganos articulatorios impiden el paso del aire para luego dejar salir el aire. Entonces yo digo la C, ¿cierto? Vamos con las vibrantes. Vibrantes quiere decir que va a ser, digamos, como una cosquillita. Entonces, por ejemplo, esta es una vibrante simple porque yo la pronuncio vibrante simple. Ahora, vibrante múltiple. Hay mucha vibración, entonces digo no hay una sola vibración como sino muchas vibraciones como en vibra mucho más la lengua, yo vibro hasta la cabeza, me vibra la cabeza. Laterales, el aire sale pegado a esta parte. ¿Listo? Entonces yo digo y siente el aire por acá. Todo el aire se va a sentir acá cuando pronuncio esa letra. Nasal, cuando el aire sale por la nariz. Entonces yo digo, ustedes pueden hacer el ejercicio ahí en su casa. Hagan el sonido. Haga el sonido de la M. Y el aire le va a salir por acá, por la nariz. Haga el sonido de la N. Y el aire va a salir por la nariz. Haga el sonido de la ñ. Y el sonido y el aire le va a salir por la nariz. Ya con esto vamos a revisar este cuadro que está por acá en su guía. Entonces, ya después de haber estudiado todos esos sonidos, ya sabemos qué son los bilabiales, ya sabemos qué son los labiodentales, ya sabemos qué son los dentales, ya sabemos qué son los alveolares, qué son los palatales, qué son los velares, los interdentales, ¿cierto? Entonces, ya vimos lo que son las oclusivas, las fricativas, las aplicadas, las vibrantes simples, las vibrantes múltiples, los laterales, las nasales. Entonces, miren la representación. En este cuadro me muestra, dice, según el modo de articulación, ¿cierto? Según cómo se articula, entonces son oclusivas, fricativas, africadas, vibrante simple, vibrante múltiple, lateral, nasal, ¿cierto? Dice, según el punto de articulación, entonces dice, pueden ser bilabiales, labiodentales, dentales, alveolares, palatales, velares o interdentales, ¿cierto? Entonces miren cómo se relaciona acá. Entonces, bilabial oclusiva, bilabial y oclusiva, ¿cierto? Entonces, bilabial, ¿por qué? Porque debo juntar mis labios para producir el sonido, y oclusiva porque el aire se va a ver restringido, se va a ver cortado al momento de pronunciarla. Entonces, bilabial oclusiva, ¿listo? Nos dice, tenemos sordas, no se escuchan, sonoras,
sí se escuchan, ¿cierto? Entonces, miren acá la sonora. B, b, b. Ahora vamos con las dentales oclusivas. Dentales oclusivas, por ejemplo, dentales porque vamos a usar los dientes para poder emitir el sonido, ¿cierto? Entonces dice, una dental oclusiva sorda es la t, t, t. Una dental oclusiva sonora es la d, d, d. Una velar, acuérdense que es el velo el que va a entrar en contacto con la lengua, oclusiva, velar oclusiva, tenemos la sorda, por ejemplo, sorda es k, k, k. Y velar oclusiva sonora tenemos g, 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 el sonido de la G. ¿Listo? En este cuadro están representados los diferentes sonidos. Esto es para que lo trabajen. La idea es que puedan ver, revisar la guía, leerla, estudiarla, porque este tema es un poquito más complejo. Profe, pero a mí ¿de qué me sirve eso? Pues porque cuando usted vaya a presentar la prueba saber, le pueden decir, según el punto de articulación, la letra C hace parte de una oclusiva, una fricada, una nasal, palatal, labiodental, y usted no sabe. Entonces, muy posiblemente esto le va a salir en el ICFES. ¿Listo? Todo esto sale posiblemente. Entonces, para eso le sirve porque va a entender por qué a veces unas personas puede que no tengan la mejor pronunciación, por qué sale el sonido de tal manera, por qué tengo dificultad a veces para pronunciar una letra más que otra, porque a veces a mí se me dificulta hablar en un idioma. Entonces, profe, es que, uy, no, a mí me da duro el inglés, no, yo para el inglés soy malísimo. Entonces, no es que sea malo para el inglés, lo que pasa es que nosotros en el español solamente manejamos estas letras. Si yo les mostrara el cuadro del inglés, o sea, esto es lleno de letras, lleno. Acá no hay nada, acá esto es poquito y nosotros solamente manejamos esas letricas. ¿Sí ven? Esos sonidos son los únicos que manejamos nosotros en el español. Si vamos a irnos a los sonidos del inglés, a los sonidos del francés, acá esta parte de las fricativas, este cuadro estaría lleno. Acá todo el cuadro estaría lleno, todo. Esto no estaría así de vacío, todo esto estaría lleno. Acá todo esto también estaría lleno, porque son muchísimos sonidos. Entonces no es que yo sea malo para pronunciar en inglés, lo que pasa es que no tengo la costumbre, porque pues mi lengua en el español solamente manejo estos sonidos, entonces por eso de pronto se me hace un poco complicado. Entonces, para que se den cuenta que no es porque sean malos, sino porque pues no está nuestro cerebro, no está entrenado ni habituado a los diferentes sonidos de otro idioma. Entonces, vamos ahora a mirar acá estos sonidos de acá. Por ejemplo, la letra Z. El sonido de la letra Z, como les había dicho, mírenlo acá, se va a representar así como está aquí. Ese sonido de la Z es... Entonces, cuando yo vea un símbolo de estos, quiere decir que tengo que pronunciar. Listo, Z. El sonido de la J. Miren el sonido de la J por acá.
acá. El sonido de la letra ñ. Ay, ¿qué pasó? Perdón, que esto está como molestando hoy. Entonces, dice, el sonido de la letra ñ se va a representar, miren acá, esta es la letra ñ, pero se va a representar, el símbolo fonético es este. Una N con un simbolito arriba que parece como una V chiquita. El sonido de la letra EY se representa con una L y una especie de comita debajo de la L. Ese es el símbolo con el que yo voy a representar el sonido. La R, ¿cierto? Se va a representar una R con una especie de cosita aquí arribita. Y el sonido de la Ch, entonces, hay dos maneras. Si yo, por ejemplo, miro un diccionario, puede que esté escrita la H de esta manera, como puede que esté escrita una T con un símbolo que parece una S. Vamos a mirar por acá. Les voy a mostrar cuando yo entro al diccionario, cuando yo voy a mirar en el diccionario, se van a ver los símbolos de una manera específica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no está. No aparece. No, acá no me aparece, en este no, así no aparece. No. A ver, ay, ahorita se me olvidó una palabra en inglés. A ver, que tenga esos símbolos. No. Bueno, les voy a mostrar, sin embargo, acá, por ejemplo, si se dan cuenta de estos símbolos, esa es la forma como se pronuncia. Yo no digo Juliet, no. Entonces, la J, por ejemplo, como suena Y, o como se pronunciaría la Y, sería con esta forma, Y. Estos son los símbolos que estamos viendo, pero estos son los símbolos del inglés. Como yo les decía, en ese cuadro está vacío porque pues obviamente una cosa es el sonido del español y otra cosa es el sonido del inglés.
Entonces, en este caso, en el sonido del inglés, pues obviamente tenemos muchísimas letras más. Entonces, por ejemplo, esta que parece un 3 es el sonido de j, j. ¿Listo? Del español no me salen, a ver, ají, uh, a ver si por acá. No, no me aparecen los símbolos fonéticos. Bueno, a ver si aparece la de ajedrez. Ay, se bloquea. Profe, ¿cómo es esto? ¿Alguna pregunta? Gerson, ¿tienes alguna inquietud? Pues entre sí y no. Sí, porque pues viendo la representación, digamos, del sonido de las letras, me puedo pensar si un ejemplo como con la J se representa como con la X. En el caso de la X, ¿cómo se representaría el Bueno, sonido? ¿cómo van hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Brian, ¿tienes preguntas? ¿Cómo así entre sí? No. Se representaría dependiendo cómo tú vayas a pronunciar la X. Si, por ejemplo, tú vas a decir Jimena, porque hay personas que escriben Jimena con X. Entonces, la escriben con X, pero lo pronuncian como J. Entonces, esa Jimena lo representaríamos con X. Pero, por ejemplo, la palabra xilófono. Xilófono se representa Ah, vale, profe, o sea que se representa según el sonido que según el hagan, sonido en sí. o sea, Es, dependiendo de la entonces, letra. no es tanto la letra, sino la forma como se va a pronunciar. Por ejemplo, yo digo examen. Entonces, ese examen, el sonido de la X, cuando yo digo exa, ese x lo voy a representar con una. Entonces no es tanto si la X la pongo también como X, no, va a representarse la forma como yo la pronuncio. ¿Listo? No, de momento, Exactamente. clarísimo, profe. Eso que estamos viendo, todas esas letras raras, es la forma como yo represento los sonidos. Entonces, si, por ejemplo, es una K, por ejemplo, carro. Entonces, No, profe. carro Sí, más o lo menos voy a entendió. representar con una. Ya ahorita vamos a ver cómo es eso.
Andrés, ¿tienes alguna pregunta? Isolina. Listo. Buena forma de empezar clases con el tema más difícil. Gerson, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces acuérdense que todas esas letras que estamos viendo en ese cuadro son los símbolos. Por ejemplo, ustedes ven a ver, el logo de Nike, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, les muestro. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo veo esto, ¿cierto? Yo veo este símbolo y yo ya sé que ese es el símbolo de Nike, ¿cierto? Uy, Nike, yo veo ese, no, Nike. Por ejemplo, si yo veo, eh, si yo veo esta M, yo de una vez sé, McDonald's, ¿cierto? Por ejemplo, este es un maca, ¿cierto? Este es el símbolo de macas. Si veo, por ejemplo, si yo veo, por ejemplo, algo así, yo ya sé que son las hamburguesas del corral. Así como yo veo la imagen y yo ya sé que representa algo en específico, ese es el símbolo de Nike, este es el símbolo de Adidas, este es el símbolo de Macas, este es el símbolo de El Corral. Me pasa lo mismo con las letras. Entonces, cuando yo veo este cuadro y veo estas representaciones, ¿cierto? Cuando yo veo todo esto, entonces yo, claro, pues ese es el sonido de tal letra. Entonces yo veo ese, es que este es el sonido de tal cosa. Es que esta R